Seguimos en busca del Misfire. Ya descartamos el sensor de oxígeno, hoy le toca el turno a los siguientes sospechosos, los coils y las bujías. Hola, soy Carlos. En este canal comparto lo que hago en mi tiempo libre. Reparaciones, proyectos caseros, en fin, como me dice mi papá. Muchacho, a ti nada más te gusta estar inventando. Acompáñame a disfrutar cuando algo sale bien y a reír cuando algo sale ¡mal! No soy mecánico, pero esta vez le voy a apostar a las bujías y los coils como los culpables del misfire. Así que, vamos a ver. Había llegado el momento de ver con qué me iba a encontrar realmente. Al retirar las tapas, los coils quedaron expuestos. Y su aspecto ya empezaba a contar parte de la historia. Antes de seguir desmontando, vale la pena entender por qué decidí concentrarme en estas piezas en este punto. Para que un motor de gasolina funcione correctamente, hacen falta 4 ingredientes: aire, combustible, compresión y una buena chispa. Si alguno de ellos falla, la combustión puede verse afectada y aparecer un fallo que se le conoce como misfire. Para producir la chispa es donde entra este matrimonio: el coil, que genera un alto voltaje, y la bujía, que convierte ese alto voltaje en la chispa que enciende el motor. Este Suzuki llevaba 5 años acumulando polvo desde la pandemia, antes de que yo lo comprara, así que no sabía cuánto tiempo tenían instaladas estas piezas. Cambiarlas fue un intento más de resolver el misfire. Esto será rápido, no veo cómo se pueda complicar. Bueno. Salió por mitad. Este coil quería quedarse a vivir ahí. No podía darme el lujo de romper la parte que quedaba afuera. Primero intenté con los dedos. No. Después con un destornillador. No. Otra vez con los dedos, por si acaso ahora sí. No. Finalmente, el alicate terminó convenciéndolo. Este coil tenía un tornillo diferente a los demás. Ya solo quedaban las 2 bujías centrales por sacar, pero la barra que une las torretas de la suspensión no dejaba espacio para entrar con el taladro, y quitarla era lo último que quería hacer. Aún así, me puse a remojar estos tornillos por si acaso. Casi prefería quitar la barra antes que tener que salir a comprar una extensión. De vuelta con las bujías, intenté improvisar con un adaptador para cubos y una llave ajustable. ¿Me ahorré el viaje? No. Con la extensión en mano, las 2 bujías que quedaban salieron sin mayores contratiempos. Con las 6 bujías afuera, el panorama era bastante parecido entre ellas. Todas estaban secas en la parte que entra al cilindro y algunas tenían un poco de aceite en las roscas, nada que por el momento me pareciera demasiado preocupante. Quizás ya habrán notado que he estado usando un cubo especial para sacar las bujías. Además de ser más profundo, tiene una goma en el interior que sujeta la bujía y permite sacarla junto con el cubo. Para sacarlas, perfecto. Para ponerlas, no tanto. Porque en cuanto la bujía agarraba la rosca, al sacar el cubo, la goma prefería quedarse con la bujía. Así que necesitaba otra forma de sostener la bujía y empezar a enroscarla. Pero volver a salir por otra herramienta no estaba en mis planes. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Que no soy mecánico pero ingeniero informático, encontré un cable UTP, le saqué los hilos internos y usé la funda vacía como guía flexible. Entraba justa en la bujía, me permitía bajarla sin que cayera y darle las primeras vueltas con la mano. Le saqué la goma al cubo porque ya vimos cómo terminó eso. Técnicamente las bujías llevan un torque específico, pero si tuve que ir a comprar una extensión de emergencia y usar un cable UTP, seguro tengo un torquímetro guardado por ahí. Además, si tantos mecánicos la aprietan al ojo, ¿por qué yo no? Coils para adentro, tapas en su sitio, hora de encenderlo. Da igual qué tan simple sea el trabajo, el susto de que no encienda siempre está presente.
Me gustaría decirles que con esto se resolvió el misfire, pero no. La verdad es que por viejos y feos que estuvieran estos coils, no quiere decir que estuvieran dañados. Pero con el historial de este Suzuki, era un mantenimiento que tarde o temprano había que hacer. Y lo más importante es que ya pude descartar otros 2 sospechosos. Si quieres seguir esta búsqueda conmigo, ya sabes qué hacer. Y dale a... comenta. Y nos vemos en el próximo. Vamos a ver.